Hoy tenía preparado otro video, pero llevo varios días pensando en una pregunta bastante incómoda. ¿Qué haces cuando llevas años trabajando con un fenómeno que observas una y otra vez, que cientos de personas están experimentando, pero cuya interpretación sigue estando fuera del aceptado? Porque desde fuera es muy fácil. Unos dicen pseudociencia. Mientras tanto, otras personas utilizan nuestros equipos, vuelven, nos recomiendan y nos cuentan sus resultados. Entre ellas hay usuarios particulares, terapeutas, centros de wellness y también médicos. Y nosotros estamos exactamente en medio de esas dos realidades. Digo nosotros porque Radiant Fee no solamente soy yo, somos Rigel y yo, dos personas. Aunque algunas veces viendo todo de lo que hacemos desde fuera puede parecer una empresa mucho más grande. Y hoy quiero hacer algo diferente. No quiero convencerte de nada. Quiero contarte cómo demonios terminamos haciendo esto. Porque seguimos haciéndolo casi 10 años después. Y también reconocer algo que normalmente no cuento. Estamos cansados. Y no porque hayamos dejado de creer en nuestros equipos. Eso quiero dejarlo muy claro. Conocemos lo que construimos. Llevamos años desarrollándolo, utilizándolo, perfeccionando y recibiendo información de personas que trabajan con estos sistemas. Lo que nos está agotando es intentar hacerlo prácticamente todo entre dos personas. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, tengo que volver bastante atrás. Todo empezó mucho antes de la primera máquina. Yo no vengo de la medicina, tampoco de una facultad de física. Soy músico, compositor, luthier, constructor de instrumentos y un investigador tremendamente curioso. La música electrónica me llevó hacia los sintetizadores, la radio, los circuitos, los controladores MIDI y finalmente hacia la mecatrónica aplicada a instrumentos musicales. Construía cosas. Siempre he construido cosas. Y cuando construyes instrumentos, empiezas inevitablemente a relacionarte con frecuencia, resonancia, vibración, electricidad. Pero había otro camino desarrollándose paralelamente. Siempre me interesó muchísimo el cuerpo. Practiqué Yuki, una de las prácticas fundamentales del Seitai, desarrollado por Haruchika Noguchi, alrededor de la observación del organismo y su sensibilidad y su capacidad natural de autorregulación. Después estudié quiromasaje formalmente, anatomía e hice prácticas anatómicas. Y en mis últimos años dedicado principalmente a la música, había empezado además a construir instrumentos para musicoterapia. Instrumentos destinados a terapeutas que trabajaban precisamente con sonido, frecuencia y vibración. Así que, aunque yo todavía no podía verlo, las piezas ya estaban bastante cerca unas de las otras. Música, electrónica, construcción, terapia, física y una pregunta que siempre me ha perseguido. ¿Qué es realmente esto que llamas realidad? Entonces apareció Fabricio. Un amigo mío, Fabricio, quería desarrollar determinadas ideas y tecnología y acudió a mí precisamente porque conocía mi experiencia construyendo sistemas electrónicos con una mente abierta. Empezamos a reunirnos semanalmente con otras personas. La idea era investigar, pensar, desarrollar, y estuvimos así bastante tiempo, prácticamente un año. Había muchísima conversación, filosofía, ideas, teorías, pero llegó un momento en el que me desesperé. Porque soy una persona a la que le encanta filosofar, pero llega un momento en el que necesito poner algo encima de la mesa. Vamos a construirlo. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Y ahí entré profundamente en la electroterapia histórica. D'Arsonval, Odin, las bobinas de Ruhmkorff, los condensadores de Leyden, los sistemas de alta frecuencia desarrollados y utilizados entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y simultáneamente encontré algo maravilloso que hoy tenemos gracias a Internet. Comunidades open source, DIY, ingenieros, investigadores independientes, personas recuperando documentos antiguos, científicos compartiendo sus trabajos, foros donde la gente de diferentes partes del mundo estaba intentando reconstruir y comprender estas tecnologías. Tomé la documentación histórica, la electrónica que ya conocía, la información disponible en aquellas comunidades y construí la primera máquina. Era absolutamente rudimentaria. Batería, Ruhmkorff, botellas de Leyden y una configuración inspirada directamente en aquellos sistemas históricos. Parecía que alguien hubiera abierto un laboratorio de 1900 dentro de mi casa. Pero funcionaba. Y había además una razón profundamente personal. En aquella época, mi madre estaba atravesando un problema importante de salud. Estaba recibiendo tratamiento, pero los resultados no estaban siendo como todos lo esperábamos. Así que aquello dejó rápidamente de ser solamente un ejercicio de ingeniería histórica. Mi madre empezó a utilizar el sistema mientras continuaba con su proceso. Y nosotros empezamos a observar cambios positivos que nos impactaron profundamente. Hubo además una experiencia concreta que recuerdo perfectamente.
Una noche mi madre estaba atravesando una crisis y vimos que su saturación de oxígeno había bajado muchísimo. Era tarde y la situación nos preocupaba seriamente y estábamos ya ante uno de esos momentos en los que empiezas a pensar que tienes que salir corriendo de urgencias. La conectamos al equipo y empezamos a mirar el pulsioxímetro. En aproximadamente 10 o 15 minutos vimos como la lectura de saturación fue recuperándose hasta volver a niveles normales. Aquello nos impresionó muchísimo. Y quiero ser preciso con lo que te estoy diciendo. Estoy contando algo que nosotros vivimos y medimos aquella noche. Este episodio aislado no determina de por sí cuál fue la causa de aquella recuperación, pero imagínate estar ahí. Es tu madre. Estás viendo una cifra que te preocupa profundamente. Conectas tu tecnología que llevas meses investigando y delante de tus propios ojos esa cifra empieza a cambiar. ¿Cómo no vas a querer saber qué está ocurriendo? Y aquello fue solamente una de las experiencias que empezamos a acumular. Esa experiencia no fue el final de una investigación, fue exactamente lo contrario, fue el comienzo. Porque una cosa es leer sobre algo que ocurrió hace 100 años y otra completamente distinta es construirlo y empezar a preguntarte qué estás viendo delante de ti. Entonces ocurrió algo curioso en Internet. Mientras construía y estudiaba estas máquinas, seguía participando en aquellas comunidades y empecé a observar un problema. Había muchísimo entusiasmo, eso sí, pero no siempre había rigor. Personas repitiendo conceptos que no comprendían completamente. Construcciones sin demasiado criterio, explicaciones que mezclaban fenómenos diferentes y algunas cosas que, sinceramente, eran auténticos disparates. Y empecé a ayudar. Eso no funciona así, mira esta documentación, revisa esta parte, prueba de esta manera, estudia primero el fenómeno. Una persona empezó a preguntarme, después otra, después 10, y terminé enseñando y orientando a cientos de personas que querían comprender cómo había construido el sistema y que estaba aprendiendo. Antes de vender máquinas estuvimos compartiendo conocimiento. Y eso es importante para mí, porque Radiant Fi no nació de un estudio de mercado. No dijimos, hay un nicho fantástico aquí y vamos a fabricar un producto. Fue exactamente al revés. Había una investigación, después apareció una comunidad, compartimos lo que estábamos aprendiendo. Entonces Rigel y yo hicimos un video contando aquella experiencia y explicando esta tecnología. Y entonces empezó a ocurrir algo que no habíamos previsto. La gente nos decía, está muy bien que me lo expliques, cómo construirlo, pero ¿me puedes construir uno tú? Y después otro, y después otro, y otro. Y ahí comenzó realmente Radiant Fi. Los primeros equipos eran sencillos, intentábamos hacerlos económicos. Prácticamente no ganábamos nada de nada. Y cometimos errores, claro que sí. Mejoramos componentes, diseños, construcción, fiabilidad, materiales. Fuimos desarrollando nuevas generaciones y lo que empezó siendo una reconstrucción artesanal terminó convirtiéndose en sistemas mucho más refinados. Hoy seguimos siendo un taller artesanal. Seguimos siendo fundamentalmente Rigel y yo, pero nuestros equipos están repartidos por diferentes lugares del mundo, literal por los 4 continentes. Y existe ya una comunidad de cientos de usuarios alrededor de nuestro trabajo, personas particulares, terapeutas, centros de wellness, médicos, profesionales que los utilizan y que nos comparten aquello que observan. En algunos casos recibimos mediciones, en otros analíticas realizadas por los propios profesionales, en otros experiencias personales. Y también tenemos personas que vuelven y adquieren otros sistemas o que nos recomiendan a otros profesionales. Mi vulnerabilidad no está en no saber qué construimos. Sé lo que construimos. Conocemos nuestros equipos. Sabemos producir fenómenos eléctricos para lo que han sido diseñados. Y después casi de 10 años existe una enorme cantidad de experiencia acumulada alrededor de su utilización. Mi conflicto está en otro lugar. Está en intentar explicar fenómenos extraordinariamente complejos utilizando un lenguaje suficientemente preciso. Porque yo no soy médico, no soy biofísico, no soy físico. Nunca he dicho que lo sea. Soy investigador, autodidacta, constructor, músico y alguien que tiene una enorme paciencia para sentarse delante de algo que no comprende hasta que empiece a comprenderlo. Leo papers, estudio física y biofísica, investigo historia, hablo con médicos, con terapeutas, con ingenieros, construyo, mido, observo y después intento traducir todo esto a un lenguaje que podamos entender personas que no necesitamos 20 años de formación académica para empezar a hacernos preguntas. Y probablemente esa sea una de las cosas más hermosas que me ha dado este proyecto. Cuando alguien me escribe en comentarios, llevo años escuchando hablar de esto y por primera vez lo entendí cuando te lo escuché explicar. Eso me toca muchísimo, porque quizá ese sea precisamente uno de mis lugares dentro de todo esto. Somos organismos eléctricos.
Hay algo que cambió profundamente mi manera de comprender el cuerpo. Nuestra fisiología tiene una dimensión eléctrica fundamental. Las células mantienen potenciales a través de sus membranas. Existe actividad eléctrica cardíaca, actividad cerebral. El sistema nervioso depende de fenómenos electroquímicos. Y cuando realmente interioricé eso, ocurrió un clic enorme. Todo lo que había aprendido anteriormente sobre terapias orientales, meridianos, chakras, energía vital, para mí, después de años estudiando estos fenómenos, esa relación es profundamente real. Veo lenguajes nacidos en épocas y culturas distintas, intentando aproximarse a dimensiones del mismo organismo. ¿Tenemos una descripción matemática completa de absolutamente cada mecanismo que conecta todas esas piezas? Pues no. Pero eso es muy diferente de no tener modelos. Hemos trabajado con formulaciones matemáticas y aproximaciones físicas para describir diferentes aspectos de este fenómeno. Quien haya leído en la web, por ejemplo, nuestro Geo Blueprint, habrá visto algunos de esos acercamientos. Tenemos piezas, tenemos modelos, tenemos mediciones, tenemos observaciones, historia, experiencia práctica y tenemos preguntas abiertas. Eso es precisamente lo interesante. Porque conocer cómo producir un fenómeno no significa haber terminado de comprender todas sus implicaciones. La ciencia entera funciona así. Cada respuesta suficientemente profunda abre nuevas preguntas. Y entonces llega la palabra pseudociencia, claro. Y no voy a fingir que después de tantos años no me afecta. Me afecta. Pero no porque alguien escriba pseudociencia y de repente desaparezcan 10 años de trabajo. No desaparecen. Tampoco desaparecen cientos de usuarios. Ni los profesionales que trabajan con nuestros sistemas, ni las observaciones, ni las mediciones, ni aquello que hemos aprendido. Lo que algunas veces me golpea es algo mucho más personal. ¿Tengo siempre el lenguaje académico exacto para explicar algo tan complejo? Probablemente no. Y eso está bien. Puedo aprenderlo. Puedo equivocarme utilizando un término. Puedo encontrar una explicación mejor dentro de 5 años. Eso no me asusta, porque corregir una explicación no borra aquello que estamos observando. Si un físico, un médico o un biofísico considera que algo que explico es incorrecto, fantástico, sentémonos. Pongamos los argumentos encima de la mesa. Dime exactamente dónde crees que me equivoco. Enséñame tus datos. Yo te enseñaré los míos. Y quizá descubramos que yo estaba utilizando una palabra incorrectamente. Perfecto, la cambio. Quizás mi explicación de un mecanismo estaba incompleta. Perfecto, sigamos. Corregir una explicación no hace desaparecer el fenómeno. Nos permite comprenderlo mejor. Y quizá también encontremos una observación que el modelo convencional no explica suficientemente bien. Entonces, no la descartaremos porque resulte incómoda. Hagamos una pregunta mejor. Para mí eso es investigar. Pero aquí aparece nuestro verdadero problema. Somos dos. Fabricamos artesanalmente, diseñamos, investigamos, estudiamos, atendemos a personas, gestionamos una empresa, solucionamos problemas, hacemos documentación y además intentamos comunicar todo esto. Yo preparo estos videos, guión, iluminación, green screen, grabación, edición, b-roll, miniatura, redes. Y Rigel está simultáneamente sosteniendo otra parte enorme del proyecto. Atención, acompañamiento, organización, trabajo con las personas y todo aquello que ocurre detrás de las cámaras. Y llevamos más de un año, mucho más de un año, sin vacaciones ni fines de semana. Así que sí, estamos cansados. Pero cuidado, no te estoy contando esto porque queramos abandonar. Todo lo contrario. Creo que hemos llegado al punto en que tenemos que aceptar algo. Radiant Fi necesita crecer más allá de nosotros dos. Y eso también es una invitación. Quizá entre las personas que están viendo este video haya un físico, un biofísico, un médico, un ingeniero, un investigador, una universidad, un centro, o quizás alguien que simplemente lleva años siguiendo nuestro trabajo y piensa, quiero ayudar a que esto avance. También puede haber inversionistas que comprendan que existen proyectos donde el retorno económico puede convivir con algo mucho más grande. Nosotros estamos abiertos, porque detrás de la fabricación cotidiana de los equipos existe otro trabajo que normalmente no veis. Estamos recopilando documentación, datos, experiencias, mediciones, investigación, documentación histórica, trabajos propios, información proporcionada por terceros. Estamos intentando construir progresivamente un cuerpo documental cada vez más sólido alrededor de estas tecnologías. Porque nuestra visión no termina vendiendo máquinas artesanalmente desde el pequeño taller. Queremos que en algún día esto deje de ser marginal. Nuestro sueño es que estas tecnologías puedan atravesar los procesos de investigación, validación, regulación y formalización necesarios para ocupar espacios donde hoy todavía resulta muy difícil encontrarlas. Nos interesa especialmente la prevención,
la posibilidad de investigar cómo trabajar con el organismo antes de llegar a situaciones mucho más complejas. Y también imaginamos un futuro donde tecnologías de este tipo puedan estudiarse seriamente como complemento en recuperación, bienestar y otros contextos clínicos apropiados. Nos gustaría verlas estudiadas por equipos independientes, comparadas, medidas, perfeccionadas. Queremos mejores protocolos, más datos, más colaboración. Y cuando la evidencia y la regulación correspondiente lo permitan, queremos que sean accesibles a muchísimas más personas. Porque ese siguiente paso ya no lo podemos hacer solamente Rigel y yo. Hace falta científicos, hace falta documentación, hace falta infraestructura, hace falta inversión, hace falta regulación, hace falta gente. Y esto cuesta tiempo y muchísimo dinero. Entonces aparecen además preguntas incómodas que creo que nuestra sociedad debería hacerse. ¿Qué tecnologías reciben recursos suficientes para recorrer ese camino y cuáles quedan fuera porque no existe detrás una estructura económica capaz de financiarlas? ¿Quién paga años de investigación? ¿Quién paga laboratorios? ¿Quién paga ensayos? ¿Quién paga abogados, certificaciones, ingenieros, regulación y publicación? Estas preguntas también forman parte de la ciencia moderna, aunque algunas veces resulta incómodo hablar de ellas. Y nosotros queremos recorrer ese camino, pero queremos hacerlo sin perder el alma que nos trajo hasta aquí. Porque debajo de todo esto hay algo mucho más sencillo. Servicio. Servicio al prójimo. Para mí existe algo profundamente divino en eso. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de reconocer que existe algo más que nos conecta y que utilizar aquello que sabes hacer para intentar mejorar la vida de otras personas tiene un valor difícil de explicar en términos económicos. Eso sigue siendo el corazón de Radiant Fee, pero también he aprendido algo durante estos años. Puedes dedicarte tanto a servir a los demás que termines desapareciendo dentro del propósito. Y creo que eso me ha ocurrido un poco. Todavía existe otro Arthur. El músico, el compositor, el tipo que construye instrumentos porque simplemente quiere descubrir qué sonido aparece. El que investiga simplemente porque siente curiosidad. Por eso sigo haciendo música, sin calendario, sin obligaciones, sin necesidad de demostrar absolutamente nada. Y me está recordando algo que había olvidado. Servir a los demás no significa olvidarte de ti. Si podía volver al 2017, si pudiera encontrarme con aquel Arthur construyendo esa primera máquina, sabiendo todo lo que ocurriría después, que Rigel y yo terminaríamos dedicando nuestra vida a esto, las personas que conoceríamos, los cientos de equipos, las historias, los resultados que nos contarían, los errores, las críticas, las noches estudiando, la responsabilidad, la satisfacción también, y también ese agotamiento. ¿Le diría que no lo hiciera? No, ni por un segundo. La construiría otra vez, claro que sí, pero me acercaría y le diría: continúa siendo valiente, continúa confiando en ti, continúa estudiando muchísimo, no pierdas nunca la curiosidad, continúa escuchando a las personas que saben más que tú, continúa aprendiendo de ellas, pero nunca entregas a nadie el derecho a pensar por ti. Y cuando algo que estás observando no encaje con aquello que conoces, investiga. Y también le diría: Arthur, guarda un poco de tiempo para tu propia felicidad, porque tú también formas parte de esa humanidad a la que estás intentando servir. Quizá necesitaba decirme esto, pero mientras preparaba este vídeo me di cuenta de algo. Esta historia no termina aquí. En realidad creo que apenas estamos llegando al punto verdaderamente interesante, porque en 2017 había una máquina rudimentaria, una pregunta y unas pocas personas hablando alrededor de una mesa. Hoy hay cientos de usuarios, hay terapeutas, hay médicos, hay centros, hay equipos funcionando en diferentes lugares del mundo, hay años de documentación, hay mediciones, hay experiencias, hay preguntas mucho mejores de las que teníamos cuando empezamos. Y hay dos personas que, con todas sus limitaciones, consiguieron llevar aquella idea hasta aquí. Imagínate qué podría ocurrir si ahora dejamos de ser solamente dos. Quizá esta sea la verdadera siguiente etapa. Queremos científicos que cuestionen, médicos que midan, ingenieros que mejoren, investigadores que diseñen protocolos, centros que quieran colaborar, personas capaces de ayudarnos a ordenar y publicar datos. Y sí, también inversionistas que entiendan que financiar una tecnología puede significar algo más que esperar el siguiente trimestre. Queremos construir puentes. Porque quizás dentro de unos años alguien entre en una clínica, en un centro de recuperación o en un espacio dedicado a la prevención y encuentre tecnologías derivadas de principios que hoy todavía siguen siendo considerados marginales. Quizá para entonces ya no resulte extraño, quizá nadie recuerde siquiera que alguna vez hubo que defenderlas.
Eso ha ocurrido muchas veces en la historia. Primero algo parece extraño, después alguien se atreve a investigarlo. Luego empiezan a aparecer datos, otros lo reproducen, la tecnología mejora, el lenguaje cambia y finalmente aquello que parecía imposible simplemente forma parte del paisaje. Nosotros queremos llegar hasta ahí. No sabemos cuándo tardaremos. No sabemos exactamente quiénes aparecerán por el camino. Y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces intentando llegar, pero hay algo que sí sabemos. Vamos a continuar. No estamos dudando de si continuar. Estamos buscando cómo hacerlo mejor, cómo investigar mejor, cómo documentar mejor, cómo construir mejor y cómo dejar de intentar hacerlo absolutamente todo entre dos personas. Por eso, si eres físico, médico, biofísico, investigador, ingeniero, terapeuta, tienes un centro, puedes aportar infraestructura o inversión, o simplemente llevas tiempo observando nuestro trabajo y sientes que puedes aportar algo, búscanos, por favor, escríbenos. Hablemos. Quizás tengas una pieza que nosotros no tenemos, porque aquella máquina rudimentaria que construí allá en el 2017 abrió una puerta. Primero la atravesamos nosotros, después empezaron a llegar personas de diferentes partes del mundo. Y ahora, casi 10 años después, cuando miro hacia adelante, ya no veo solamente una máquina, veo una posibilidad. La posibilidad de recuperar conocimiento, de investigarlo con herramientas que tenemos hoy, de separar lo que funciona de lo que no, de comprender mecanismos que todavía se nos escapan, de construir tecnologías mejores y sobre todo de devolver al centro una pregunta que para nosotros fue el origen de todo. ¿Qué ocurre cuando empezamos a tomarnos realmente en serio la naturaleza eléctrica del ser humano? Quizá dentro de 10 años miremos atrás y descubramos que todavía estábamos en el principio. Ojalá, porque si después de todo este camino hay algo que Rigel y yo todavía conservamos intacto, es la curiosidad y también una convicción. Cuando observas algo real, no tienes por qué tener miedo de seguir la pregunta hasta donde te lleve. Nosotros empezamos con una máquina. Después llegó una comunidad. Ahora queremos construir investigación. Y quizás mañana podamos construir algo todavía más importante. Un puente entre aquello que durante demasiado tiempo permaneció en los márgenes y aquello que algún día puede formar parte de nuestra manera cotidiana de comprender y cuidar al ser humano. Y ese lugar es al que queremos llegar. Si algo de todo esto resuena contigo, quizás también haya un lugar para ti en esta historia. Quizá la siguiente pieza que necesite este proyecto la tengas tú.